esta mañana cuando expuse en el primer servicio esta exposición de la palabra, me di cuenta que la exhortación es muy fuerte. Anticipadamente quisiera pedirle que abriera su corazón, que pusiese disponibilidad. La disponibilidad tiene que venir acompañada de nobleza, de humildad, para poder recibir la palabra. Aplíquela lo que le corresponde, llévela a su mente, a su corazón, analícela, digiérela. Dice por ahí un formato, ruméela, porque lo que va a recibir, amados, tal vez va a doler un poco, pero nos va a concientizar bastante. Amén, amados, sí. Primero de Samuel 15:10. Vamos a hablar poquito de Saúl, pero no vamos a hablar de lo que hizo, sino de cómo reaccionó Dios ante Saúl y cómo reaccionó Samuel ante Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel e hizo muchas cosas incorrectas y mal hechas. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, mire cómo trae la escritura ahí, me pesa. Dios está diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mire lo que dice la escritura, me pesa, se ha vuelto contra mí, dicen algunas de las diferentes traducciones, se ha vuelto en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. La siguiente parte después del punto y seguido en mi Biblia dice, y se apesadumbró Samuel. Dios primero le pesó y ahora Samuel se entristeció profundamente, que es lo que significa esta palabra apesadumbrar. Dice la escritura, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Él andaba tranquilo y se hizo un monumento, él andaba celebrando su victoria. Personas que creen que están haciendo bien cuando Dios no se ha agradado absolutamente nada de lo que están haciendo. Vamos adelante. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. El hombre está diciendo, reconociendo, halagando a Samuel por ser un siervo de Dios, por ser el ungido de Dios, por ser aquella persona que Dios envía a hablar en su nombre. Le dice, y luego le dice, he cumplido la palabra, he hecho lo correcto. ¿Cómo es posible que alguien esté pensando de esa manera cuando Dios dice, me pesa tenerlo, me pesa haberlo puesto, me pesa haberle dado la investidura? Versículo 14. Entonces Samuel dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. En ese momento no está tomando responsabilidad, está diciendo, el pueblo lo hizo. Un líder que está diciendo, no es mi culpa, es culpa de los que me están sirviendo a mí. Vamos adelante. Para sacrificar a Jehová tu Dios, dejaron lo mejor que Dios les había dicho, destruyanlo todo, y él está diciendo ahora, esto que dejamos es para dárselo a Dios en sacrificio. Observe esto como la forma tan equívoca de actuar. Entonces la escritura sigue diciendo, pero lo demás lo destruimos. 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame decirte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque esto está tremendo, amados. Una persona, un hombre de Dios que no llenó, amados,
que no se mantuvo, que no estuvo a la altura de su llamamiento, de su vocación, de su convocatoria. Un hombre que fue puesto por rey y sin embargo, amados, empezó bien su servicio a Dios, pero con el tiempo se reveló el verdadero carácter, la verdadera forma de interpretar. Y precisamente, amados, hoy vamos a hablar no tanto de lo que Saúl hizo y por qué llegó a este punto de ser desechado por Dios, pero cómo Dios le duele, le puede. Hay una escritura en Génesis 6 que dice, y Dios se arrepintió de haber formado al hombre, haber creado al hombre. Y parece que la Biblia se contradice dentro de sí misma porque dice, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Tienes que interpretar correctamente lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Dios te ama, Dios nos ama profundamente, pero Dios se decepciona cuando sus hijos no hacen lo que deben de hacer, cuando no atienden a su palabra, cuando se vuelven necios y actúan en desobediencia a Dios, amados. A Saúl se le había dicho, mira, a Saúl, Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia, obediencia. Entonces, amados, mirando la imagen y la forma de Saúl y de muchos otros personajes en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo también, vas a encontrar que son ejemplos que Dios nos ha dejado en las Escrituras para que nosotros atendamos, para que nosotros seamos exhortados con esos ejemplos y no vayamos a caer en la condición de decepcionar a Dios, porque Dios sí se decepciona. Ya, ahora sí, Chihuahua. Déjeme ver si lo puedo suavizar un poco. El punto aquí es este, amados del Señor, que en estos tiempos tan oscuros, tan difíciles, no le estoy hablando a personas recién convertidas. No le estoy hablando, hermanos, a las personas que todavía no han recibido a Cristo y que son oyentes. Le estoy hablando a aquel pueblo que ya entendió la salvación, que ya tiene unos añitos en el conocimiento del Señor, sirviendo a Dios a su manera, pero al fin sirviendo. Aquellos que ya están por algunos años viniendo a la casa de Dios a escuchar la palabra, a oír mensaje tras mensaje, a ponerse la vestidura de cristiano y llevar el título enfrente, hijo de Dios. Amén. A ustedes les estoy hablando con mucho amor, porque dentro de estas condiciones que estamos viviendo, de esta oscuridad y tinieblas que nos rodea, amados del Señor, hay tres cosas que estamos viviendo o haciendo mal. Uno, amor fingido. Dos, santidad manchada. Tres, perseverancia pausada. Déjese, lo vuelvo a repetir. Présteme su oído, su atención, su corazón. Trate, hermanos, de no distraerse. No deje que el diablo le robe la bendición de esta mañana. Amor fingido, santidad manchada y perseverancia pausada. Vamos a examinar estas tres formas, estilos de vida, estilos de cómo servir al Señor que hemos adoptado muchos creyentes en estos últimos tiempos. Hablemos del amor fingido. La Biblia habla sobre ello. Uno de ellos está, hermanos, una de las escrituras que nos señala este formato está en Romanos capítulo 12, que a mí me encanta y se lo repito mucho. El capítulo 1, se recuerda, el versículo 1, se recuerda: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta para vosotros. Y todo el capítulo 12 habla cosas maravillosas, pero ya para el 9 nos exhorta y nos dice: el amor sea sin fingimiento. Ahora, aquí viene, póngame atención, fingir,
¿A qué se refería Pablo cuando dijo que el amor que nosotros tenemos, el amor con el cual Dios nos ha amado, el amor con lo cual se nos exhorta a amar al prójimo, amar a Dios, amar su obra, amar el llamamiento, amor, que ese amor no vaya a ser fingido? La palabra fingir, hermano, es cuando tú formas algo, moldeas algo, prefabricas algo. No es algo que te nace, no es algo natural en ti, es algo que tú estás dándole formación, algo que estás moldeando. De ahí es donde viene la palabra hipocresía. Ahora bien, escuche esto. La palabra hipocresía, hermanos, es muy antisonante en estos tiempos y se interpreta equivocadamente. En los tiempos de Cristo, los helenistas o el grupo griego, hermanos, el grupo de la cultura de su momento, el imperio grecorromano, tenía una esencia en las ciencias, en el arte, en todo lo que eran los estudios. Hacían los griegos muy estudiosos, pero también muy artísticos. Y el teatro era parte de esos movimientos culturales. Entonces la gente iba al teatro y en el teatro entraban, y cuando aparecía una persona ¿cómo se dice cuando estás en un teatro y tú eres el autor, ¿verdad? No el autor, el personaje que comienzas a actuar, ¿verdad? Y estás imitando a algo o a alguien y quieres mandar un mensaje a través de tu actuación. Entonces, cuando el personaje sobresalía en su papel, la gente se ponía de pie y gritaba: hipócrita, hipócrita. Aleluya. Qué interesante. Le decía hipócrita. Entonces aquel hombre daba la inclinación de agradecimiento porque la gente le estaba gritando hipócrita. Porque hipócrita significa alguien que sabe engañar y decir algo que no es, porque estaba actuando. Entonces, cuando Cristo le llama a los fariseos y a aquellas personas hipócritas, era buen momento para que ellos dijeran, porque su papel lo hacían bien. ¿Cuál era el papel? El papel de santos, de buenos, de señores perfectos, llevando de maestros sobresalientes, porque lo que decían no lo practicaban. Y tristemente, amados del Señor, eso es lo que significa fingir. Somos actores del cristianismo, porque hemos prefabricado, moldeado, formado nuestra forma de servir a Dios. No nos nace del corazón, no nos nace de la nueva criatura espiritual. Simple y sencillamente lo formulamos. Ahí es donde nos volvemos falsos, ficticios, o aquellas personas que simulamos algo. Entonces decimos que amamos, pero no amamos. Porque sí te perdono, pero se queda la raíz de amargura adentro. Aleluya. ¿Verdad? Sí, voy a la iglesia y digo que amo a Dios, pero a la hora del compromiso, del servicio, de la perseverancia, me desaparezco, porque me sale de mi boca, pero no de mi corazón. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Siguen aquí? Entonces, fingir es representar o hacer creer algo que no es verdad con palabras, gestos o acciones. Y estamos en tiempos en los cuales tenemos mucha gente, amados del Señor. Ojalá y usted no caiga en esa descripción, en donde dice servir a Dios, pero no le sirve. Es un dominguero. Aleluya. Y luego depende cómo se siente ese día, cómo se autoperciba. Hoy me autopercibo como cristiano, me pongo la vestidura de cristiano y me voy a la iglesia. Pero otros días que se autopercibe como iba a decir no, mejor no digo nada. Un impío. Santo Dios. Porque la verdad de Dios no está en el corazón.
hemos aprendido a ser cristianos, no hemos nacido de nuevo. Esto es importante entenderlo, amados. Y si en algún momento nacimos de nuevo, fuimos descuidados y negligentes con el crecimiento y el discipulado espiritual que tanto necesitamos. Y entonces fingimos el amor, fingimos el servicio de Dios. Ahora, en la lectura que estábamos sustrayendo, amados, y Pablo está diciendo, para que tu amor no sea fingido, tienes que hacer lo siguiente. Lo estoy parafraseando, lo estoy interpretando en el pensamiento del apóstol Pablo, cuando dice él, dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento. Y luego dice, aborrecer lo malo. Un pueblo que no finge, sino que verdaderamente su relación es real, concreta, es una persona que aborrece el mal, aborrece la injusticia. Pero aquel que se ríe, aquel que participa, aquel que convive con lo malo, no puedes beber aguas de dos cisternas, de dos fuentes diferentes. ¿Me estás escuchando, amados? Entonces dice el apóstol Pablo, seguid lo bueno. Y luego dice el versículo 10, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Darle preferencia a tu hermano en todo. Honrarle. Aunque aún se porte mal y aquella persona se vuelva tu enemigo, tu trabajo es amarlo, perdonarlo. Y aun cuando aquel se atreva a abusar de tu generosidad o de tu inocencia o de tu personalidad o de esa disponibilidad que tienes para servir a tus semejantes, si abusan, dice, te quita la camisa, dale también la chaqueta. Si te abusa y te obliga a llevar una milla a que le ayudes, dice Dios, pues ve dos todavía, dóblale. Pero llega el momento en que decimos, yo no puedo hacer esas cosas porque el cristianismo no es para todos. Y por ello es que hemos formulado un cristianismo que se adapte a lo que yo quiero y yo deseo y yo puedo. ¿Siguen aquí? Le dije que con mucha nobleza, amados. Téngame paciencia, ¿sí? Si ya no va a volver, está bien, no se preocupe, pero ahorita téngame paciencia. Entonces el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por favor, dígame que usted practica todas estas cosas. Aleluya. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor sea sin fingimiento. Entonces, número 1, amor fingido. Número 2, la tremenda, santidad manchada. Ahora, escucha esto, La mancha, ahorita voy a leer la escritura, pero mancha es corrupción e impurezas que el pecado introduce en la vida de un creyente para impedir la comunión con Dios. Oiga esto, la mancha es la corrupción e impurezas. Estamos hablando de creyente que ya lavó sus ropas, ya fuimos santificados, fuimos revestidos de Cristo. Digan amén. Tus vestiduras son blancas, resplandecientes, porque eres la iglesia de Cristo. Cristo viene por una iglesia sin mancha y bien planchadito los va a encontrar el Señor. Digan amén. Bendito sea el Señor. Y Cristo viene pronto por su iglesia y la va a encontrar ferviente, practicando el amor. Servidores, perseverantes y constantes en la oración. Gloria sea a Dios. Esta es la parte donde usted se emociona y dice, me voy con Él. Entonces,
La mancha es esa corrupción, ese salpicadero. Mire, déjele leer la escritura, verá cómo lo va a entender bien esto. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: haced todo, haced todo, sin murmuraciones y contiendas. Usted ni murmura, ni pelea, ni pleitea con nadie, ¿verdad que no, hermanos? Aleluya. Ni murmura ni pleitea. Dice, para que seáis irreprensibles. ¿Alguien entiende la palabra irreprensible? Irreprensible es aquel que no se le puede acusar, porque su comportamiento es intachable. Somos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y luego dice la escritura, sencillos hijos de Dios sin mancha. Pero observe el texto cuidadosamente. En medio de una generación maligna. ¿Y qué dice su Biblia? Y perversa. Ahora, somos un pueblo diferente, con vestiduras blancas, lavadas, limpiadas por la sangre del Cordero. Amén, amados. Y vivimos en un mundo lleno de impiedad, de maldad, de tinieblas, de oscuridad, de pecado, pecaminosidad y tantas maldades que hay en nuestro entorno. El mundo no nos quiere y el mundo nos rodea con esa maldad. Y en ese acoso en nuestro entorno nos quieren salpicar de lodo. Ahora, la iglesia continuamente, cuando es asediada de esa manera, llega muchas veces a la casa del Señor con manchas. Estas manchas vienen en el intelecto, en el pensamiento, en las obras, en el vocabulario, en las actividades, porque estamos en un mundo perverso. Pero dentro de ese mundo perverso, Dios nos exhorta a ser hombres y mujeres santos, separados, diferentes, santificados, purificados. Las manchas llegan, pero venimos a los altares del Señor y le decimos: Señor, mi conciencia, mis pensamientos, mi vocabulario, sin darme cuenta, Dios, fui envuelto por una situación, una adversidad, una circunstancia, un pleito, una contienda, una diferencia, una aspereza. Pero aquí estoy delante de ti. De ahí es donde entra Primera de Juan, que nos enseña que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, amados, la limpieza es continua, la santificación, hermanos, es algo que es permanente. Nosotros venimos delante de Dios, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. El problema no es el pecado, el problema es que a veces no hay la suficiente humildad para reconocer que he pecado, para arrepentirme. Porque algo tenía Saúl, es que era necio. Es que a pesar de que se le está confrontando, recuerde que David, hablábamos la semana pasada, él pecó también. Y Natán lo confrontó, pero en ese momento su corazón estaba endurecido, entorpecido, su mente, su intelecto por el pecado. Sin embargo, llegó el momento en que reaccionó, reflexionó y pudo arrepentirse, y le dolió y tuvo que pagar las consecuencias. Y no fue desechado. Saúl se le dio la oportunidad, se le habló, se le consideró, se le exhortó, y al último fue desechado porque decepcionó a Dios. Por favor, no te conviertas en la decepción de Dios. Dios sabe que faltamos, Dios sabe que tropezamos, pero con humildad nos acercamos al trono de la gracia, a hallar el oportuno socorro, el perdón para nuestras faltas, la restauración y la limpieza de nuestras vestiduras. Híjole, no, ya. Entonces, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo. Entonces, la mancha es la contaminación moral y espiritual que entorpece nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. Por eso hay tanto pueblo entorpecido, amados, en su servicio. Hay una inconstancia. No puede definir su identidad cristiana. Y pasan los años y sigue escuchando, pero es temporal nada más. Llega una temporada en donde siente, ama, quiere, pero luego llega una temporada de descarrío, de desánimo, de actividades ilícitas. Algo está pasando aquí. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que hay que buscar la limpieza y la pureza a través del arrepentimiento, en la perseverancia, en la constancia. Entonces no puedes vivir una santidad manchada. No puedes vivir tampoco un amor fingido, porque entonces te convertirás en la decepción de Dios. Porque Dios, abriendo todas las puertas y estableciendo, hermanos, una forma de santificación y de perdón tan linda, tan gloriosa como es la gracia y el sacrificio de Cristo, suficiente para levantarnos, amados hermanos. Ya no hay salvación después de despreciar, dice Hebreos, esa salvación tan grande y ese amor tan grande con el cual Dios nos ha amado. Por eso es que a Dios le pudo lo de Saúl. Por eso es que Samuel, amados del Señor, fue un hombre que, hermanos, pasó en un desvelo, hermanos, perdió el sueño, se fue de madrugada al siguiente día a confrontar a Saúl y iba con dolor, con angustia, oraba, lloraba por Saúl, porque estaban todos decepcionados. La decepción, amados del Señor, ¿cómo duele? Duele. Duele cuando una mujer decepciona a su esposo, cuando un esposo decepciona a su esposa. Duele cuando los hijos salen decepcionados de la casa. Duele. Duele porque se ha trabajado, porque se hizo una obra. Imagínate todo el plan divino de Dios, la redención completa, que el Cristo vino a encarnarse, a tomar, hermanos, imagen de hombre, lugar de hombre, y ir a la cruz, para que al último de parte del pueblo haya un desprecio. No exista, hermanos, esa pasión, esa apertura de corazón, y comencemos a prefabricar nuestro cristianismo y nuestra forma de servir a Dios. ¿Siguen aquí? ¿No se enojaron? Ok. Santidad manchada. La última, la del estribo, y los dejo ir. Perseverancia pausada. Le estoy hablando a creyentes maduros ya. 3 cosas: amor fingido, santidad manchada, perseverancia pausada. La perseverancia pausada es aquella actitud donde pausas tu servicio a Dios, donde ya no hay perseverancia. Me voy a tomar un break. Estoy muy fatigado, estoy muy cansado. Me voy a tomar un sabático de Dios. Aleluya. Mateo 24:9. El Mateo 24 es la palabra profética de nuestro tiempo, amados. Y en la palabra profética de nuestro tiempo, hagamos una exégesis, ¿no? Y sustrayamos una parte. Vamos a subtraer del versículo 9 al 14, así rápidamente, ¿verdad? Sin profundizar mucho.
pero de una manera sencilla dice: entonces os entregarán a tribulación. Estoy en Mateo 24:9. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros no queremos decepcionar al mundo. Y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Porque si tratas de servir a dos señores, a los dos los vas a decepcionar. ¿Aló? Entonces, por quedar bien con Dios vas a quedar mal con el mundo. Pero al tratar de quedar bien con el mundo, automáticamente vas a quedar mal con Dios. ¿Siguen aquí? Ok, va. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, este es el importante, el 13. Pongámosle atención al 13. Sí, amados, con amor. Discúlpeme, ya me perdí, ya me volví a encontrar. Permítame, es que le moví aquí al asunto. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo sé que esto choca con alguna doctrina por ahí, ¿verdad? Muy común, que no te apures, ya salvo para siempre, ya tú tranquilo, ya la hiciste. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, la pausa que muchos creyentes hacen, hermano, sin entender la escritura del 13, el que perseverare hasta el fin, es la falta de enfoque y disciplina y la formulación de excusas. Ahora, excusas hay muchas. Había un dicho antiguo que decía: desde que se inventaron las excusas se acabaron los tarugos. Eso no aplica aquí, por favor. No, nomás le digo allá, eso es allá. Pero mire. La falta de enfoque y de disciplina nos lleva a nosotros a formular las excusas. Le voy a dar 4 excusas muy comunes. Pueden ser 10, pueden ser 20, pero 4 rápidamente. Las más habituadas, las más citadas por el pueblo del Señor. Número 1, no tengo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No díganme en esa parte. Porque tiempo sí tiene. Las mismas 24 horas que tiene usted las tenemos todos. A todos nos fue regalado 365 días en el año. Amén, amados. Ahora, si hay algo que yo sé lo que es trabajar en lo secular, pastorear, ser padre de familia, servir a Dios, construir y echarle ganas en un montón de cosas, amados. Y agotarse y desgastarse y no tener forma de cómo salir de las dificultades, amados. Sin embargo, permanecer. Así que no me puede contar a mí esa graciosa excusa de decir: no tengo tiempo. No, el tiempo se separa, el tiempo se señala, el tiempo se dedica. El tiempo, hermanos, se administra. La palabra de Dios nos enseña claramente que para estos últimos tiempos nosotros tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Dice la escritura: redimir el tiempo, porque los días son, así lee la Biblia, ¿verdad? Entonces sí sabe. Entonces, no, excusa número 1, no tengo tiempo. Excusa número 2, y esta está buenísima: qué aburrido es. Qué aburrido soy ir al pastor, qué aburridos son los cánticos. Mire, si fuera la banda de Sinaloa, o si fuera la ¿cómo se llama aquella? ¿Cómo se llama la de esta? La del Recodo. Entonces sí. Amados, ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Que le dije que hemos romantizado y hemos sentimentalizado mucho el cristianismo. No podemos meterle sentimientos. A esto hay que meterle disciplina, educación, esfuerzo, valentía, trabajo, constancia,
¿Dónde dice la Biblia que una mente cuando sientes, porque tú te levantas y dices, es que hoy no siento ir a la iglesia, caray, no siento servir, no siento amar, no siento perdonar? ¿Quién te dijo que perdonar es un sentimiento o el amar es un sentimiento? Si esto no es Televisa. Aleluya. Ay, me estoy derritiendo por ti. Siento que mi corazón explota al estar en tu presencia. Mentira del chamuco. Porque llegarán días en que no vas a sentir. Se ama a Dios por mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces no aparece el sentimiento ni las emociones. Yo vengo porque amo a Dios. Mi carne no quiere, mi carne se revela, mi carne quiere quedarse a ver el América porque ganó ayer 3-0. Se rieron. No se apure, ya va a llegar la NFL en septiembre y vuelvo otra vez a mis hábitos. Amados, entonces decimos, qué aburrido es esto. En el infierno no va a estar aburrido, hermanos, créanme. El tormento no es aburrido. Número 3. Aquí viene, esta está buenísima. Diferentes prioridades. La diferencia en las prioridades. La selección de prioridades. El cuidado de las prioridades. Es que el problema que tenía Saúl era que siempre imponía por la voluntad de Dios lo que él quería, lo que él deseaba. Él interpretaba el sacerdocio. Él interpretaba la adoración. Él interpretaba la obediencia, pero desde su lente, desde su perspectiva. Tenía a Dios. Estaba Samuel, que era su consejero. Era el que lo ungió por rey. Y Samuel le daba instrucciones. Cuando vayas a Amalek, hay algo que Dios tiene contra Amalek, que cuando veníamos de allá del desierto, ellos nos impidieron, ellos nos estorbaron, ellos nos perturbaron, y Dios se quedó con la espina, y tú te vas a encargar de sacar esa espina. Lea la Biblia. Tú te vas a encargar. Tú eres la venganza de Jehová. Cuando vayas a Amalek, me destruyes todo. Agarras al rey y me le cortas la cabeza. Pero perdonó al rey y guardó lo mejor. Ni siquiera dijo, vamos a perdonar a los inocentes, a los niños. No, agarró vacas y oro y todo. Por eso fue cuando Samuel dijo, ¿y qué es este mugido de animales y de que están escuchando mis oídos? Dios te ha desechado porque no obedeciste. No interpretes, obedece lo que la palabra de Dios enseña. Sirve a Dios de todo corazón. No decepciones al Dios que está en los cielos. Decepciona a tu amigo, a tu compadre, que ya no le sigue sus rollos. Y hermanos, comienza a servir a Dios genuinamente. Él debe ser prioridad para tu vida, no tus sueños, no tus deseos. La palabra de Dios dice, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice su Biblia? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces cristianismo es renuncia a mi ego, es renunciar a mis pensamientos, a mis sueños, a mis deseos, creyendo que Dios tiene algo mejor para mí, que Él construye mejor que yo, que Él hace las cosas mejor que yo. Renuncio a todos mis proyectos, renuncio a toda mi voluntad y la rindo a los pies de la cruz y permito que Dios comience a dirigir mi vida. Y Dios hace las cosas bien. Mira, tú puedes decepcionar a Dios, jamás Dios te va a decepcionar a ti. Jamás, hermano, jamás. La cuarta. ¿Siguen aquí? ¿Alguien se enojó? Ok. Cuarta. No hay necesidad inmediata.
Yo creo que esta es la peor de todas, la peor excusa. Porque esta es una excusa inconsciente. Déjele digo dónde está la inconsciencia. En que no hay apresuramiento, en que no hay problema, no hay tribulación. Y mientras no tenga ninguna de estas cosas en mi entorno, ¿para qué ir a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia si todo está bien? ¿Me está yendo bien en el trabajo? ¿Tengo bien la familia? ¿Tengo salud? ¿Para qué? ¿Para qué ir a gastar tiempo en la casa del Señor? Y lo peor es que si llego, me van a sacar ofrenda. No, menos. ¿Para qué? Pero el día que aprieta. Pero el día que llega la tribulación. Pero el día que llega el médico con el resultado de los análisis. Pero el día que el hijo cometió aquel error. El día que se mencionó la palabra divorcio. Pero el día en cual los negocios dejaron de funcionar y la economía comenzó a decaer y ya no había prosperidad y bienestar. Entonces queremos bajar a Dios del cielo, bajarlo literalmente, y luego comienzan las oraciones y el enojo. ¿Dónde estás, Dios? Pues no, que ibas a estar ahí. Y Dios le dice, pues aquí he estado siempre, el que no ha estado eres tú, hijo. Ahí estaba, ahí en vida, ahí todos los domingos en la mañana llegaba. ¿Y tú dónde estabas? En el Summit, viendo a la América de lucha. Santo Dios. Siguen aquí. No se enojan. Porque no hay una necesidad de irme. Esa es la peor excusa, amados. Amados del Señor, por favor. Yo sé que esto ha dolido, pero es necesario que entendamos. No podemos tener, amados, un amor fingido, una santidad manchada y una perseverancia pausada. Usted tiene que servir a Dios todos los días de su vida. Todos los días usted se levanta y le da la gloria a Dios. Habrá días que no hay, habrá días que son difíciles, habrá problemas, habrá tribulaciones, habrá deficiencias, habrá angustias, habrá, hermano, tantas cosas que le acosan, pero aún así Dios sigue siendo Dios. Usted se levanta todos los días y adora a su Dios y le sirve incondicionalmente. Aunque haya o no haya, tenga o no tenga, Él es mi Salvador. Si Él me da prosperidad, gloria sea su nombre. Si me mantiene en la pobreza, gloria sea su santo nombre. Que esto es pasajero. El rico y el pobre terminan en el mismo lugar. Yo voy a terminar en su presencia para la gloria de su nombre. Amén, amados. Ahora sí lo voy a soltar. Después de esta ya. No venda su primogenitura, amados. Es muy importante su salvación. Atesórela con temor y temblor. Abrácela, cuídela. Vigile la presencia de Dios en su entorno. Cuide sus ojos, cuide su mente, cuide sus pasos. Cuidado las manitas al tocar. ¿Se acuerda de aquel canto? Cuidado las manitas al tocar. Cuidado los piecitos al andar. Sí se acuerda. Hebreos, ya con esto lo voy a dejar porque Hebreos 12:12. Estoy tratando de suavizar para que no lo sienta tan pesado. Pero esa es la realidad que tenemos, amados. Un amor fingido, una santidad manchada y una perseverancia pausada. Hebreos 12:12, ¿lo tienen? Por lo cual, mire cómo la Biblia nos exhorta a todos, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es que hasta para levantar manos nos pesan, parece que traen toneladas, ¿verdad? En los brazos, no podemos. Da flaqueza, flojera. Dice la Escritura, levantar manos santas delante del Señor. Rodillas paralizadas. ¿Por qué no ora? Es que creo que tengo artritis. Tienes 20 años, hijo, y andas con artritis. Es que me duele, pastor. ¿Qué es eso? Eso déjalo para mí, que ya voy de salida.
Todavía me arrodillo. Bendito Dios. Siguen aquí. Rodillas paralizadas, manos caídas. Versículo 13: haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahí va. Le voy a comprobar que muchos están cojos. ¿Por qué? Porque llevan años en círculo. Ponga a caminar un cojo. Y no sale del mismo desierto. 40 años en el mismo desierto, haciendo círculo. Haced sendas derechas, dice la Escritura. Y ustedes que están derechos, amados, arrímesele al cojo de un lado, y cuando empieza a rengar, aleluya, y llévelo por la senda derecha, porque dice la Escritura, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, dice mi Biblia, verá al... ¿Qué hacemos con ese versículo? Agárrese un Sharpie y bórrela, porque si va a seguir coqueteando con el chamuco, con el mundo, con el diablo, con el pecado, siguen aquí. Va. Dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que Esaú, por un plato de lentejas, y tan ricas que son las lentejas, a mí me encantan nomás. Tienen mucho hierro. Cuando lleguen a mi edad me van a entender, van a dejar de comer hamburguesas y comer lentejitas. Pero no puedes vender, amados, por un deseo corporal, físico, una necesidad personal. El compromiso con Dios, a eso se refiere la palabra. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Qué le pasó a Saúl? Fue desechado de la presencia de Dios. Le fue quitado, hermanos, la investidura. Duró muchos años en el trono, pero fue una ruina. Fue una ruina su gobernación, su reinado, amados. No decepciones a Dios. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amados del Señor, no decepciones a Dios. Que si Dios se decepciona, sí se decepciona. No seas tú la decepción. Amén. Vive un amor no fingido. Vive una santidad sin mancha. Y vive una perseverancia sin pausa. Amén, santos. Pónganse de pie entonces, porque ya los voy a... Después de esta no sé si van a volver.